Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, yo estoy empezando mi canal de YouTube y me voy a presentar porque probablemente no me conozcas. Mi nombre es Leslie y este es mi canal que se llama Nanaimi. Nanaimi es un espacio donde voy a compartir cosas de scrapbooking, journaling, organización, todo lo relacionado con papeles bonitos, escribir, cuaderno, lápiz. Y para empezar, y aprovechando que no estoy pasando por un momento óptimo emocionalmente, pensé que podría grabar haciendo journaling y pensé también en elegir un tema para motivar. De hecho, este cuaderno le digo que es mi cuaderno de la motivación. El primer tema que elegí fue la perfección. Y ha sido súper irónico porque me ha costado muchísimo hacer el video. En un principio grabé mi voz en vivo, pero como me perdía en lo bonito que eran los papeles, en la textura, me iba del tema muy rápido y no se sentía fluido. Luego de eso grabé mi voz en off y pensé que me escuchaba muy depre, entonces no me gusté y lo borré todo. Hoy es un día nuevo, así que me siento un poco mejor y quiero traspasar buena energía, entonces eh, voy a empezar con esto de nuevo. Y es así como me juega ser perfeccionista. Ahora por lo menos puedo hacer las cosas y me esfuerzo para que salgan bien, pero tengo presente que nunca van a ser perfectas. Siempre me voy a equivocar en hablar, siempre va a haber un error de dicción, un error de corte. Por ahí también se va a ver mi cara chequeando la cámara, pero es porque estoy aprendiendo. Es mi primer video, es mi primer Es la primera vez que grabo un video así para YouTube. Entonces sé que tengo que darme paciencia. Siempre he sido así. De hecho, empecé unos cuantos proyectos anteriormente y nunca me sentí lo cómoda suficiente como para seguir. Y ahí era cuando mi perfeccionismo decía que no estaba bien suficiente, no estaba lo suficientemente bien y terminaba abandonando. Así con 3 proyectos anteriores que los abandoné por no ser perfecto. Y he aprendido en este tiempo que la perfección a veces me impide hacer las cosas, me paraliza. De tal forma que si no llego a un estándar, es mejor que no lo haga. Al principio creo que era peor porque pensaba si no tengo los implementos suficientes o una buena cámara o un buen micrófono, no hago nada. Entonces estoy tratando de cambiar ese paradigma en mi cabeza y pensar que es mejor accionar a no hacer nada. Y es también lo que aplico haciendo este tipo de cuadernos. No me fijo si está perfecto, si la composición está bien, si hay un balance. La verdad es que yo no tengo ningún estudio relacionado al arte. Y aunque eso me inseguriza, no me gustaría perder la motivación por esa clase de pensamientos. Para mí, el journaling ha significado desconectarme. Personalmente, creo que es algo súper terapéutico que ayuda a desconectarte y enfocarte en los colores, en los papeles, en las
texturas. Y no quiero que esa clase de pensamientos arruine mi experiencia. Y en todo, como que estoy ahora enfocada en que no me salga bien, lo puedo mejorar. Siempre puedo mejorarlo. Y eso lo va a dar la práctica, pero si no lo hago, nunca voy a saber. Y todo esto me lleva a pensar por qué soy así. Quizás fue mi educación, quizás fueron mis padres, que sé que tenían la mejor de las intenciones, pero nuestro modelo de educación en Chile antes era muy centrado a los logros y a la visualización de la persona que se acercaba más al sobresaliente. Y creo que también como sociedad proyectamos eso, que tenemos que ser perfectos, tener la casa perfecta, la pareja perfecta, los hijos perfectos, el trabajo perfecto. Y muchas veces son cosas irreales porque nada es perfecto. La perfección es una utopía que nos enseñaron para ser siempre inconformes con nosotros mismos y consumir. Quizás, en mi opinión. Entonces, personalmente estoy tratando de soltar la perfección, aunque me cuesta muchísimo. Lidio todos los días con darme palabras de amor, de cariño, que vamos a ir mejorando, que no es necesario hacerlo todo bien en un principio, pero es necesario hacerlo. Así que bienvenidos a este canal, que no habrá nada perfecto. De hecho, se darán cuenta en mis videos que soy una persona súper torpe, siempre me pasan cosas. Por ejemplo, aquí cuando estoy poniendo perfección, dudé de mí misma si era con 2C y saqué una C y después me di cuenta que era con las dos y tuve que corregirlo. Pero esas cosas siempre pasan en la vida real, siempre. Así que este video va a ser como un avance a lo que verán próximamente, que es un espacio libre donde nos podemos expresar libremente, que libre 2 veces, bueno, no importa, y que si nos equivocamos los vamos a corregir, pero lo importante es la expresión y pasarla bien y disfrutar de lo que estamos haciendo, que es un ratito desconectarse de los celulares y enfocarse en la percepción de lo que estamos haciendo. Ayuda muchísimo. Yo cuando empecé el diario empecé súper bajón y terminé súper feliz, además con el resultado, porque estos papeles son muy muy lindos. Y si les gusta este tipo de videos, suscríbanse, pretendo subir seguido y denle me gusta y todas esas cosas que nos ayudan a nosotros a ser más conocidos en esta plataforma. Y te agradezco mucho que hayas visto y me hayas escuchado hasta el final. Espero que tú estés bien y también me gustaría saber cómo lidias con el tema de la perfección. Me gustaría saber si a ti te pasa lo que a mí me pasa, si nunca tuviste ese tipo de presiones, o si eres como yo, que empiezan las cosas y las abandonas porque piensan que no son lo suficientemente buenas o lo perfectamente buenas. Igual quiero indicar que todo lo que digo aquí es mi opinión, mi experiencia y te la comparto. Quizás no te sientas tan sola si pasas por lo mismo que yo. Y si no eres una de estas personas, quizás nos puedas dar un consejo, me puedas dar un consejo.
Bueno, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Y también quería decirles que tengo Instagram y TikTok donde me encuentran como nanai.mi_. Y también me gustaría decirles que tengo una página de internet que es nanaimi.cl. Por si es que quieren ir a dar una vuelta, ahí encontrarán algunos artículos para decorar sus diarios que tengo envío a todo Chile. Espero que tengas un hermoso día y ojalá estemos nos viendo por aquí en otro video. Muchas gracias, cuídate, chao. Era con dos. No, aquí le falta de ortografía. No. Estaba yo bien al principio, po. No importa. Se arregla. No somos perfectas. Ay, señor.